Bienvenido a Voz Podcast, donde hoy desvelamos el arte de las tarifas en el mundo de la locución. ¿Sabías que saber cobrar es tan crucial como la calidad de tus locuciones? Daniela Sierra se une a nosotros con una guía clara para navegar este tema esencial. Prepárate para transformar tu talento en valor. La voz, vehículo de emociones, acciones, nuestro orgullo, nuestro bien, nuestra vida. Te doy la bienvenida a Voz Podcast, un espacio para destacar la importancia y el valor de la voz humana. Este podcast se disfruta mejor con audífonos, así que ponte unos. Para el día de hoy tenemos el gusto de hablar con Daniela Sierra, que es una locutora bastante reconocida que se encuentra en Antioquia. Ella está, corrígeme si me equivoco, está en la ciudad de Medellín y pues te damos la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de A Voz Academia. Hola Sebastián, no, estás en lo correcto. Sí, estoy desde Medellín, gracias a vos, a la dirección, a ustedes, a la producción de todo este podcast, por tenerme aquí, por invitarme. Cuéntanos un poco de tu trayectoria, cuéntanos un poco de cómo entraste a este mundo de la locución, la actuación. Queremos saber un poco de ti. Sebas, pues mira, eso es Justo este mes estoy cumpliendo 10 años de dedicarme por completo al uso de mi voz hablada y cantada, pero digamos que los primeros pinitos que hice en esta carrera sin saberlo mucho, los empecé a dar hace 18 años, cuando empecé a cantar. Yo era cantante, tenía bandas, empecé a dar clases de técnica vocal a los 18 años en una academia. Tenía mis proyectos musicales donde era, pues la artista, pues sí, era la vocalista de la banda, era solista. Y digamos que ese uso de la voz me acompañó desde muy pequeña por inquietudes artísticas, pese a que elegí como otra carrera universitaria, hice mi carrera, pero la voz como que nunca me abandonó. Después de la carrera iba a empezar como en mi lado laboral, y se atravesaron como unas oportunidades de participar, por ejemplo, en La Voz Colombia. Allá conocí gente que fue como una pieza clave para darme cuenta que el mundo de la voz tenía como una formación que yo desconocía, y gente como que me abrió la perspectiva respecto a la formación vocal, y terminé especializándome como en doblaje de cine y televisión en Buenos Aires en el 2013. Allá estuve trabajando en las grandes casas de doblaje. Digamos que esa fue como en realidad mi academia inicial en la voz, hablada e interpretada. Empecé por el doblaje y eso me ha dado como todas las herramientas para después formar una carrera con proyección internacional como artista de la voz hablada, incluyendo eso, las áreas del doblaje, de las voces originales para animación, de los videojuegos, los audiolibros, la locución comercial, lo corporativo, los materiales educativos. Así que he hecho como un recorrido, he tenido la fortuna de participar en un montón de cosas, en un montón de aplicaciones de audio comercial y de entretenimiento, digamos como en casi todas las áreas. Y en eso he basado mi carrera, en usar mi voz con todo su potencial hablado, cantado, y pues sí, eso me ha llevado como a trabajar para los clientes que he podido trabajar, en proyectos maravillosos, hermosos, que me han traído muchas retribuciones como personales y profesionales. Conocer gente increíble, ir a congresos, a conocer colegas impresionantes, gente inspiradora, gente talentosa, gente de admirar. Y bueno, aquí estamos hoy en día hablando desde mi estudio que está en Medellín. Este es el episodio 5 de 8 en esta primera temporada de A Voz Podcast. No te pierdas ninguno cada sábado. Estaba por interrumpirte para decirte que a pesar de que lo que nos estás contando es como resumido, igual has hecho un montón de cosas y que si quisiéramos de pronto hacer énfasis en la cantidad de proyectos en los que has estado, pues acá se nos va todo. La entrevista entera en los primeros minutos. Sí, es verdad. Pero eso es chévere porque al principio, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar, tenía pensado como doblaje y ya no había como abierto el espectro a todas las posibilidades
de proyectos que podemos desarrollar con nuestra voz. Y es muy interesante, pues tan pronto entramos a estudiar, tan pronto conocemos este mundo, cómo se nos abre un poco el universo para darnos cuenta de todas las posibilidades que hay. Total. Uno empieza como inquieto por algo, pero se va dando cuenta que hay mucho donde hilar y tejer y explorarse. Así es. Cuando estábamos iniciando todo el proceso de preproducción, hablando con Isa, la primera persona que nos sugirió para que habláramos del tema de hoy, que son las tarifas y que es como para hablar sobre la rentabilidad de ser locutor, la primera persona que nos mencionó fue a ti. ¿Por qué te tiene en ese referente como para que nos puedas asesorar, llamémoslo así, para este tema que es tan importante en nuestra industria, que hemos visto en los últimos años que hay muchos pagos que se han convertido como en una broma para muchos de los locutores que saben y reconocen el valor de la locución? Sebas, pues de pronto he estado en el ojo de Isa porque he compartido con ella en espacios como la ACL, como en la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Locutores, y ahí he tenido la oportunidad de estar muy de lleno liderando y conduciendo el comité de tarifas desde hace 2 periodos, un poco más, casi 5 años, 6 años más o menos, desde que empecé el proyecto, liderando el proyecto de establecer los tarifarios oficiales de la ACL, que hasta hace 6 años eran diversos, eran imprecisos, no estaban actualizados, no tenían en cuenta todas las áreas en las que trabaja un artista de la voz. Entonces digamos que tomé este proyecto casi como personal para sacarlo adelante junto a un equipo grandioso en el que hoy en día está Cami Peroni, Diego Ruiz, Didier, Daniel Soler, pero muchos hemos pasado por ahí como metiéndole mano a estos tarifarios. Y es un tema absolutamente imprescindible para cualquier persona que esté interesada en introducirse en el mundo de la voz. Muchas veces cuando nos interesa este mundo, digamos que casi todos, la mayoría somos llamados o somos conducidos por un llamado artístico y nos dedicamos como a perfeccionarnos en el ámbito artístico, a formar nuestra voz de manera expresiva, a formarnos como actores, como intérpretes. Pero se queda toda una dimensión de toda esta industria como muy en pañales porque no sabemos cómo navegar con ese talento que una vez formado es decir, nos falta mucho formarnos como también talentos ejecutivos que como esas ganas de tener también esa chispa de tiburón de negocios, como claro, tener esa habilidad de que cuando un cliente te aparece y te está ofreciendo algo que está muy por debajo, como tener la capacidad de darle la vuelta y sin restarle valor sino sin ser como prepotente, demostrar pues que hay un valor muy grande detrás de esto, ¿no? Claro, es decir, si tú no conoces la industria en la que trabajas, pues no puedes hacer nada. No sabes cómo son las reglas del juego, no sabes cómo darle valor a tu trabajo, si no sabes qué estás cobrando. Todavía hay locutores que piensan que están vendiendo el tiempo que pasan en el estudio y no saben en realidad de qué se trata el negocio, sea que tú vendas empanadas, sea que tú tengas una multinacional o sea que tú trabajes con la voz, tienes que saber por qué es por lo que cobras. Entonces hemos hecho como una inmersión muy exhaustiva de investigación profunda de mercados, de índices de ingreso per cápita, de tarifas en diferentes latitudes del mundo, no solamente los tarifarios latinoamericanos, sino cómo se suele cobrar en distintos mercados de habla inglesa, en francés, alemana, o sea, cómo se comporta este mercado en otros países para saber qué es conveniente ir introduciendo año a año en la actualización de los tarifarios en la ACL y poder darle herramientas a los locutores de negociación. Es decir, evidentemente son unos tarifarios que son de referencia, no es una imposición para ninguna industria, pues ni para las agencias o los estudios pagarnos lo que se dice ahí, ni es una obligación para nosotros cobrar exactamente lo que se dice ahí, pero sí es nuestra responsabilidad desde la ACL como asociación que nos representa darles las herramientas a los locutores para que ellos sepan en cada aspecto de la voz
qué se cobra, cómo puedo negociar, cómo puedo empaquetar, cómo puedo cotizar, qué es lo que se tiene en cuenta en esos valores al final, si únicamente estoy cobrando los derechos de uso sobre mi voz o si estoy también incluyendo costos de producción y estoy estimando lo que cuesta tener mi estudio andando, funcionando con equipos de primera calidad, si mi atención al cliente la estoy cobrando, si estoy cobrando los ajustes de texto, si estoy cobrando la sincronía labial o de tiempo, si estoy cobrando las sesiones dirigidas. Es decir, hay un montón de ítems. Es que te quería proponer de pronto un ejemplo, de pronto como... Te aparece de repente un cliente que te dice, hola Daniela, tengo esta locución comercial que va para radio aquí en Medellín, tiene una duración de 2 minutos y estimamos que vaya a durar aproximadamente 4 meses la campaña. Con esa información tú recopilas ciertos de esos ítems que acabas de mencionar y te aventuras a enviar una cotización. ¿Cómo es tu proceso con esas como 4 cosas que te acabo de decir? Una locución para radio que va a durar aproximadamente 4 meses, es país local en la ciudad de Medellín y ya son esos 3 aspectos, bueno, y es locución comercial. Como esto es comercial, es decir, aquí cabe resaltar que los tarifarios de Colombia nos hemos dedicado como a separarlos para que más o menos sepamos cómo se cobra en cada ámbito. Los separamos en 3 grandes tarifarios. El aspecto comercial, que implica las piezas que son pautadas o que son en función de marcas o servicios para promocionar esas marcas y esos servicios. Otro gran tarifario, que es el tarifario de educación, que puede que trabaje para marcas y servicios, pero de una manera, es decir, no buscan pautar productos o promocionar productos, sino educar, explicar, básicamente acompañar un conocimiento. Eso tiene otra manera de cobrarse. Y finalmente un tarifario completo de entretenimiento, que son los productos que buscan o que tienen otro grado artístico y que buscan puntualmente entretener. Ahí entran las series originales, los documentales, los audiolibros, el doblaje, etc. Y estos 3 tarifarios los dividimos porque se cobran distinto. En este ejemplo que tú me estás poniendo de radio, entonces yo ahí mismo asumo que es tarifario comercial porque busca pautar algo, es una pauta pagada por la empresa para que tenga más difusión y llegue a un alcance mayor de personas. Y en ese rubro de la voz, digamos, nosotros lo que cobramos es el derecho, es decir, es como si le alquiláramos al cliente nuestra voz por cierto tiempo, para cierto territorio y en ciertos medios. Entonces, eso es lo que estamos vendiendo, el uso de esa voz en cada una de las piezas que ese cliente vaya a emitir al aire. Esto es muy distinto en el tarifario de entretenimiento y muy distinto en el tarifario de educación. Pero para lo comercial, las tarifas de la ACL evidentemente aplican, es para territorio colombiano. Si se nos acerca un cliente diciendo esta cuña también va para Ecuador o México o Argentina o lo que sea, tendríamos que remitirnos a los tarifarios que utilizan en cada uno de esos países para entrar en una sana competencia con los locutores locales. Entonces, sabríamos cobrar éticamente con buenas prácticas del negocio, que es lo que hemos intentado como cultivar, para que cobremos lo que se cobra por la misma cuña, pero en Ecuador. Es decir, ¿cómo son los tarifarios oficiales de Ecuador? Entonces nos remitimos a la ALSEC, que es la Asociación de Locutores de Ecuador. Preguntamos las tarifas. Pero me gustaría antes de que continuaras, dejar claro que esto suena como que es mucho trabajo, que es muy complicado, pero no es como para desmotivar a los que están interesados en aprender este tema, sino por el contrario, es demostrar que es tan profesional el trabajo que se hace que incluso hay que conocer tarifarios de otros países y, como lo acabas de decir, es más por proteger las tarifas que nosotros manejamos y el mercado de ellos también, para no llegar a ofrecer el trabajo, como se dice vulgarmente o comúnmente, a precio de huevo, sino que pues todo esté muy bien fundamentado y no afectemos ningún mercado, ni el interno ni el de otros países. Sí, Sebas, es decir, no, es lejos como de desmotivar, es como hacer un panorama. Uno es capaz de llegar con su talento en la medida en la que sepa a dónde llegar. Entonces, es decir, hoy en día no hay barreras para utilizar nuestra voz. Yo trabajo desde mi estudio en Envigado para Rusia, para Japón, para Londres, para donde sea.
y solamente acceder a esos clientes me lo da el conocimiento de esos clientes. Yo tengo que saber cómo cobro y cómo funciona mi negocio para yo poder explotar mi talento. Si no, no hay ninguna manera. Y eso te lo da un conocimiento profundo de cómo se tarifa, que puede ser abrumador al inicio porque son cobros y que duraciones y que territorios, pero en realidad es muy sencillo. En la locución comercial cobramos por el uso de nuestra voz, es decir, que cada cliente, cada que vaya a usar nuestra voz debe darnos una compensación. La idea antes de cotizar es saber qué uso le va a dar para yo saber qué cobrarle. Entonces, es sencillamente eso. Las tarifas en Colombia, cada país, por ejemplo, maneja tarifarios para distintos tiempos. Los tarifarios de Colombia abarcan hasta 1 año de uso. Es decir, que por ejemplo, esta cuña radial que tú me dices, que es de 4 meses, no significa que los tarifarios están establecidos para 1 año y en proporción a los 4 meses yo vaya a cobrar, sino que es una sola tarifa, así el cliente use el audio 1 semana o los 12 meses del año. Es decir, que si el cliente te escribiera de repente pasados 3 meses y te dijera, Daniela, la cuña la vamos a utilizar 2 meses más, tú podrías decirles que lo pueden usar sin ningún problema porque el tiempo que les diste de uso es de 1 año. 1 año entero, exacto. Así están contempladas las tarifas en Colombia. En México, por ejemplo, son de 6 meses. Entonces, digamos que ellos entregan los derechos para que usen tu voz por 6 meses y si el cliente quiere renovar, debe pagar de nuevo unos nuevos derechos de uso. Y algo importante también es el territorio. Es diferente cobrar una cuña local que únicamente pues, busca llegar a un público dentro de Medellín o dentro de un municipio de Antioquia, a una pauta por una emisora que tenga alcance nacional porque llega a más gente, representa para la marca un retorno mayor de la inversión, entonces ese uso de mi voz, como llega a más personas, tiene un mayor cobro. Entonces, por ejemplo, en este caso, que es una pauta de radio local para Medellín, de 1 a 20 segundos, nos remitimos al tarifario comercial en la categoría de radio y buscamos en la tablita cuánto cuesta una cuña de 1 a 20 segundos, que acá está en 480.900 pesos. Esto es, las tarifas de la ACL sugieren lo que cuesta el uso de la voz, pero no está implicando los costos de producción de esa voz. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un estudio del cual me grabo, que es profesional, que tiene todos los equipos, micrófonos de primera calidad, está insonorizado, está tratado acústicamente, tiene una conexión a internet, pago unos servicios por él, ese tiempo de yo poner ese espacio al servicio del cliente, que también ellos podrían sugerirme un estudio para que yo me desplace a grabar en el estudio que ellos dispongan, pero yo ofrecerle ese servicio de mi estudio se cobraría aparte como un costo de producción. Entonces sería los 480.900 más lo que yo considere por mi hora de estudio, que también en la ACL sugerimos, creo que son como 120.000 pesos o 150 a la hora, a ver, yo miro. 168. ¿Y varía de acuerdo a qué tan profesional es el estudio o independientemente de que tengas un estudio pues acondicionado de cierta forma, ahí tendrías que cobrar igual? Sugerimos una tarifa base, pero evidentemente no todos los estudios tienen primera calidad como de audio, no todos los estudios tienen como la comodidad de yo conectar al cliente en sesiones dirigidas remotas, y nosotros también podemos cobrar las horas de edición, ya sea que lo hagamos nosotros como locutores capacitados para eso o contratemos a una persona que haga la limpieza del audio. Eso también se incluye en costos de producción. Entonces, sí depende, yo creo que sí dependería. Ese es un costo más que nosotros sugerimos desde la ACL para mantener muy sano el gremio de los estudios, porque años atrás, no sé si lo recuerdas, no hace mucho, por hace 5 o 6 años. Tocaba andar corriendo de estudio en estudio, claro, cada vez que necesitabas algo. Exacto, era como que nos sentábamos a esperar que los estudios nos llamaran para ir a grabar. Y hoy en día somos nosotros los locutores desde cada casa que contratamos a los estudios para que nos hagan la edición de un proyecto
o nos limpien un audio, o nos hagan una mezcla de voces, etc. Entonces digamos que como esto cambió, pero no vamos a, es decir, es un trabajo que hay que darle valor, porque tener un estudio pues implica unos costos. Y es como por una sana competencia con los estudios que antes nos grababan, porque eso tiene un valor. O sea, ya sea que el cliente contrate por fuera el estudio o que lo contrate directamente contigo, tú estás ofreciendo ese servicio adicional al uso de la voz. Por supuesto. Entonces básicamente sería eso, sería como la hora de estudio más la pauta, que sería de 480, 900. Esa sería la cotización que yo le pasaría a mi cliente. Hay otros aspectos en las cotizaciones que se deberían tener en cuenta, o al menos que a mí me gusta preguntarlos para tener herramientas de negociación. Por ejemplo, para el cliente puede sonar costoso, yo le puedo decir, ok, cuéntame de pronto si tienen más piezas para la misma campaña, porque en caso de que sean 3 o 4 o más piezas, les puedo hacer un descuento de paquete, que eso a criterio de cada locutor. O uno puede decirles, no sé, de un 15, de un 20%, no sé, depende del locutor y del proyecto y de la cantidad de piezas. También puedes decir, te puedo hacer un descuento por pronto pago. Es decir, si me pagan de aquí a 15 días o cuando yo les entregue la grabación de aquí a 15 días, también les puedo hacer un descuento. Entonces, tener como unas herramientas para irles facilitando a los clientes contratarte. Es decir, somos unos facilitadores. Exacto. No unos artistas problemáticos. No es como que le vamos a poner muchos peros a la negociación, sino facilitarla de la mejor manera. Entonces les decimos, también te puedo, si necesitas, te puedo editar el audio. Si quieres, podemos hacer una sesión dirigida para que tú estés tranquilo. Eso evidentemente tendrá unos costos, pero ofrecerle al cliente... Un costo adicional, sí. Ofrecerle al cliente como esas opciones. Avísame si esto tiene sincronía de tiempo. Es decir, si me toca hacer la sincronía labial o de tiempo con el comercial. En cuántos archivos los necesitas. Hay proyectos que te ponen a separar en 100, 200, 300 archivos unos videos comerciales o unos módulos de aprendizaje. Eso también se cobra adicional. Y es muy importante dejar desde antes estas cosas porque uno ya con los años va aprendiendo que uno mejor se cura en salud para la sanidad de la relación con el cliente. Está bueno como desde la cotización inicial dejarles claro cuántas modificaciones y ajustes estás incluyendo en esa propuesta. Tú podrías cobrar un poquito más caro o incluso si ellos te piden rebaja, también tener la herramienta de negociación y les dices, perfecto, te puedo rebajar un poquito, pero entonces no te puedo incluir ningún ajuste de texto. En caso de que tú tengas cualquier ajuste de texto, eso implica un valor adicional. Entonces puedes así como ir jugando como con los servicios que puedes ir prestando para facilitar esa negociación. Yo, por ejemplo, digamos que en casi todos los proyectos incluyo una regrabación por ajuste de intención y estilo, que eso, digamos, desde que no sea una sesión dirigida por el cliente, sino que me tiran a mí a grabar, sencillamente como listo, este es el texto aprobado, ve a grabarlo, yo voy y lo grabo y les incluyo como una regrabación en caso de que ellos lo quieran más veloz o más latino o más paisa o más emocionado, les incluyo eso. Pero si hay cambios de texto que se escapan a mi labor como locutora, eso debo cobrarlo, porque eso no tiene que ver con mi trabajo y yo trabajo es con guiones finales. A Voz Podcast. ¿Cómo podríamos mejorar esa cultura que tenemos los locutores al momento en que negociamos? Porque el otro es tampoco que nadie se sienta que le estamos poniendo trabas y que lo que va a hacer es perder clientes por no rebajarles el precio. Pero de todas formas sí hay que tener una mejor cultura al momento de cobrar, al momento de hacer nuestro trabajo, porque finalmente a la vuelta de unos años nos daremos cuenta que de pronto esos trabajos que se cobraron muy bajitos nos representan una pérdida, nos representan que no pudimos mejorar nuestros equipos, nos representa que a la final pudimos haber tenido, no sé, un mejor estudio y como no tuvimos ese retorno de la inversión que habíamos hecho, pues
no pudimos comprar mejores micrófonos, mejores equipos. Entonces siento que es un tema más de que generalmente cuando no hay muchos clientes, digamos, el locutor se asusta, nos asustamos de pensar qué voy a hacer si nadie me está contratando. Tengo que igual, cuando me aparezca algún cliente, no cobrarle tanto. Podría ser un imaginario que aparece en uno tan pronto la situación, porque siento que hoy en día es un factor muy importante. La situación económica juega muy en contra de los locutores, entonces es complejo, ¿no? Sí, es todo un tema porque pues uno no sabe la situación de nadie, ni basado en qué esté haciendo una negociación o a qué tipo de cláusulas acceda según lo que esa persona pues esté necesitando y viviendo en su propio negocio, pero sí, es decir, es más como una invitación a como a ver qué propuesta de valor eres tú como marca personal y como locutor. Es decir, qué tipo de percepción quieres tener alrededor de tu servicio por parte de los clientes y de la misma industria. ¿Tú en qué lugar te estás ubicando? ¿Cómo? Porque hay locutores de muchísimas, con muchísimos enfoques y con muchísimos, mejor dicho, para todos los clientes hay locutores y viceversa. Para todos los locutores hay clientes diversos. Pero uno sí, es decir, el valor que uno le asigna al trabajo de uno y qué tan sana es esa relación que tú tienes con el dinero y con el valor que le das a las cosas que puedes entregar, eso sí va a implicar una gran diferencia en tu voz como negocio. No cobrar según el marrano, esto de alguna manera, pues varias veces lo he dicho. No se trata de cobrar según el marrano que se te acerca, porque había una cultura anteriormente que era como, si me llega Coca-Cola, le cobro esto, si me llega una microempresa, le cobro esto. Sino más bien tú definir qué marrano eres y solito, con el servicio que tú prestas, con el valor que tiene tu servicio, van a llegar los clientes que se acomodan a ese valor. A esa categoría, exacto. Sin duda, y eso es, o sea, no sé si eso obedece a alguna ley de las finanzas o del mercadeo, no sé, pero en mí ha funcionado. Es como que desde que yo sé cuánto cobro por mi trabajo y un poco también es ahondar en las tarifas y establecerlas, también ha sido, digamos, un trabajo personal. He estado inquieta y muy terca en necesitar conocer cómo se cobra para yo saber cuánto vale mi trabajo. Cuánto estoy dispuesta a negociar, cuánto estoy dispuesta a bajarme, cuánto no estoy dispuesta a ceder ya más. Por más que me duela, por más que sea una marca llamativa, por más que sea un casting que quiera presentar, muchos los he dejado pasar porque yo conozco el valor de lo que puedo hacer. Y ahí me ubico en un valor. Y ya, sé que hay unas cosas que ya empiezo a sentir injustas conmigo, como que siento que ya el cliente está recibiendo más de mí de lo que yo estoy recibiendo de ellos. Puede ser en el valor que le dan a mi trabajo, o puede ser en la retribución económica. De muchas maneras se puede medir eso. Pero en proyectos en los que yo no me sienta cómoda con lo que yo sé que vale mi voz y el servicio que yo presto, trabajo que rechazo. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el poder de tu voz? Y sabes que el poder de la voz es el poder de cada voz de cada persona en la voz. Quizás se han encargado de que el gusto de la voz es que todas las voces funcionan, todas las personas funcionan. Han llegado personas que están mal emocionalmente, que han perdido su voz por cosas y en la voz la recuperan. Entonces cada docente, cada participante en la voz se enfoca en eso, en ayudar a la persona. Y a mí me ha servido eso, ¿sabes? Me ha servido a desarrollarme como persona y creer en mí, porque llega uno con mucho síndrome del impostor diciendo, uy, no, esa voz, esta persona tiene mucho vozarrón, yo no. Y lo va uno viendo cuando uno enseña, se da uno cuenta que los alumnos no pueden, y entonces entrega a uno todo el espíritu para, tú puedes, a pesar que uno diga, yo tampoco podía, pero con esa fuerza como compartida de la necesidad del alumno, entonces sale uno adelante también. Transforma tu vida con el poder de tu voz. Te iba a decir que una de las frases que acabas de utilizar sería la conclusión perfecta para este episodio, porque la idea es hablar de qué tan rentable y cómo funcionan las tarifas
cuando quieres ser voiceover talent. Y una de las frases que utilizaste hace un momento es la conclusión perfecta, y es que tu tarifa, tu valor depende no de lo que te está ofreciendo el cliente, sino de cuánto estás dispuesto a dejar que cueste o que valga tu trabajo. Entonces me parece muy interesante porque finalmente podríamos decir que la locución no es nada rentable si te dedicas a recibir clientes que te están ofreciendo 3 pesos. Sí, igual creo que tiene mucho que ver es con a qué cosas, o sea, qué consideras rentable para ti. Para mí no es rentable tener 1 millón de clientes a los que les cobro poco, porque eso implica un desgaste administrativo y personal terrible. Yo prefiero tener menos clientes que valoren más mi trabajo, y eso implica que me toca decirle que no a mucha gente. Y es así, es como si tú consideras que es rentable para tu negocio y para el servicio que tú puedes entregar sensatamente y con principio de realidad y sentido común, como bueno, mi trabajo, me pueden pagar esto por lo que le puedo ofrecer a este cliente, cóbralo. Yo soy impulsora como de ceñirse mucho a las tarifas, independientemente de la experiencia que tú tengas en el mundo de la voz, por ejemplo. Independientemente de que lleves 30 años en esto o estés recién graduado. En este momento yo me estoy, digamos, como comportando también como una productora, no solo como talento, y estoy de ese otro lado en el que debo elegir voces para proyectos y abrir castings. Yo como productora, en un casting nunca pregunto la experiencia de un locutor, nunca les pido que en el archivo me lo marquen con cuántos años llevan grabando, con qué marca, nada. Yo les pido un casting, y si a mí una voz que lleva 3 meses en el mercado me funciona más que el señor de 80 años, con mucha experiencia, si para el proyecto que yo tengo es útil, más útil esa voz puntualmente para ese proyecto, tendría yo que pagarle lo mismo que está asignado para el talento que tiene 30 años de experiencia. O sea, los presupuestos son los mismos que hay, y es lo que se debería pagar tanto para un talento experimentado como para alguien que no. Eso sí, si eres un talento que lleva sus años de carrera consolidándose en el mundo del doblaje, eres famoso por tus personajes animados, o eres famoso porque eres un narrador de documentales inigualable, yo puedo darle un valor adicional a ese trabajo y empezar a consolidarme como un star talent en ese aspecto, y tengo otros costos. Podría subirme de ahí mucho más, pero sí hay que ser muy consciente de eso, tanto como cuando uno está empezando como cuando ya lleva un tiempo en esto, y es que el presupuesto está ahí. Eso es lo que se maneja en esas industrias, es el estándar. Así que cobremos el estándar. Irse de ahí para abajo es no solo ir en detrimento de mi marca personal, de mi negocio, sino de toda la industria que de alguna manera se ve aporreada por esas decisiones de muchos de nosotros, que todos hemos tomado decisiones equivocadas en esto en algún momento y cotizamos mal y terminamos haciendo proyectos por el valor que al final pues no eran los que eran. Pero creo que todo es cuestión de ir aprendiendo paso a paso. O sea, la primera cosa que hay que hacer es entrar a los tarifarios, si eres un locutor en Colombia o en donde sea, en tu país, cómo se cobra en tu país, ver si eso es por duración de la pieza o qué condiciones son las que se manejan en mi mercado, porque de nuevo, si no hay conocimiento del mercado, yo no voy a saber cómo navegar con mi talento por más virtuosa que sea. Creo que sí, que esto es una invitación como a que seamos conocedores no solo de nuestro talento, que es la parte divertida. Si queremos hacer esta profesión rentable, hay que conocer cómo funciona el negocio, y no todas nos la sabemos. Siempre habrá un colega que pueda apoyarnos en alguna cotización, siempre habrá una asociación que nos resuelva una duda, siempre hay alguien allá afuera que nos puede apoyar en aprender a cotizar. En fin, creo que hacemos parte de un gremio muy bonito, muy colaborativo, muy abierto como a entregar conocimiento. Al menos esa es mi sensación. Creo que somos muy generosos en cuanto al conocimiento, sobre todo dentro de las asociaciones. Es una invitación a que nos revisemos como talento y como marca y como empresa cuáles son nuestros objetivos a lograr, y dentro de
de esa concepción de nosotros como marca, quiénes somos y cuánto valemos. Es decir, somos Ferraris o Twingos, que puede haber de todo es útil para muchos mercados y está bien, ser un Ferrari o ser un Twingo está muy bien porque atiende a mercados distintos, pero hay que mantener como todo en esa coherencia, los cobros, la imagen de marca, la presencia en redes sociales, las estrategias de mercadeo, la presencia en congresos o no, es decir, qué tipo de locutor soy, a ver en la industria en donde me ubico, porque hay un montón de lugares para ubicarse. Pero sí, es una invitación como a empezar a leer los tarifarios y a tener la absoluta certeza de que hay un espacio para todos, así esto parezca como que no, siempre hay trabajo para muchas voces, hay que saber abordarlo y saber llegar a él. Siento que aprendimos bastante y te agradecemos mucho por compartir con nosotros tus conocimientos y por supuesto esperamos poder seguir creciendo como locutores, o sea, como personas, como agremiación, como miembros de la ACL, ¿por qué no? Agradecerte por haber estado en este espacio y por supuesto invitarte a que cuando ya tengamos finalizados todos estos episodios puedas escuchar el podcast de A Voz Academia. Sebas, claro, yo estoy feliz y me quedaré por ahí satelitando en caso de que pueda ser de ayuda en temas futuros que tengan en mente. Por ahora esta es una invitación como a los cobros y a las tarifas y un poco un abrebocas a todo ese aspecto de la voz, pero sí, sin duda hay un montón de otras cosas que se necesitan poner sobre la mesa porque pues son desafíos pero también oportunidades muy potentes para el trabajo de cada uno. Exacto. Ahí estaremos disponibles para lo que ustedes necesiten. Me encantaría hablar un poco de la trayectoria de Daniela para que ustedes conozcan un poco más de ella, pero ha hecho tantas cosas que se nos iría mucho más tiempo. Entonces, los invito para que entren en YouTube, pongan Daniela Sierra VoiceOver y ahí se van a encontrar con un montón de trabajos espectaculares que ha hecho ella, otras entrevistas que le han hecho donde aborda otros temas, que me parece también muy bonito que conozcamos a los locutores, que muchas veces no conocemos las caras de las personas, no conocemos de su trabajo y pues está chévere esto de podernos encontrar de forma digital trabajos de muchas personas. Daniela, siento que ya te lo dije muchas veces, pero una vez más, muchas gracias por habernos acompañado aquí en el podcast de A Voz Academia. Gracias, Sebas, con mucho amor. Se despide Isabel Junca, directora de A Voz Academia, en la producción Juliana Gutiérrez y Sebastián Martínez. No olvides dejar tu opinión en los comentarios y recuerda seguir este podcast. Muchas gracias por escuchar este episodio. Esto fue una producción de La Pauta Smart en colaboración con A Voz Academia. Realizada desde los estudios de A Voz Academia en Bogotá, Colombia. Contáctanos en Instagram en @avozacademia y @lapautasmart. En la narración las voces de Isabel Junca y Sebastián Martínez. Identificadores de podcast, Fabio Arciniegas. La clave está en la preparación combinada con la pasión. El cielo es el límite. Pero no hay mal voz para doblaje, por lo menos no hay voces malas. Me pareció arrasador y lo digo con conocimiento de causa. Yo digo, el doblaje es mi amorcito. Es el mejor lugar en donde he estudiado. Una experiencia increíble, maravillosa. Los quiero. Y seguíamos con ganas de seguir aprendiendo porque se sentía una energía impresionante. Realmente mágico entrar por primera vez a un estudio de grabación. ¿Yo puedo? Claro que tú también puedes. Pero hey, escúchanos. Tiene que nacer de